noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Se solía decir antes en el mundillo del fútbol que las ligas se ganaban en los campos de los pequeños. Pues bien, HL Alicante le ha ganado a 3 de los 4 últimos de la clasificación. Se podría decir en la Leboro que los playoffs se consiguen en las pistas de los modestos. Vamos al lío. HL Alicante gana a Juaristi en un partido jugado a ráfagas y se marcha al parón con 4 victorias y 2 derrotas. Analizamos lo que va de temporada en el conjunto lucentino y también lo que se va a encontrar cuando vuelvan de las ventanas FIBA. Hoy el análisis de la jornada y lo que está por venir corre a cargo de Pere Baeza y Enrique Mas. Venga, tiempo para el análisis, para el titular del fin de semana y para las presentaciones. Enrique Mas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué titular te deja el partido del viernes? Pues me deja el partido de mejores sensaciones y peores sensaciones que resultado. Es decir, el HL Alicante ganó gracias a la intensidad, no tuvo acierto, pero sí que me deja ese aire de se va mejorando y ahora mismo estás a solo una victoria de los líderes, así que llegar al parón con este resultado, viendo cómo ha rendido el equipo, es la mejor noticia que podemos tener hasta ahora del HL Alicante. Tenía que haberle dicho primero, Pere, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Porque ahora te va a copiar el titular. No, seguro que no. Pere, ¿qué titular te dejó el partido del viernes? En el Aleporo no hay victorias fáciles. El Aleporo ya... La experiencia que tiene HLA los últimos 3 años en Leporo es que no hay ningún equipo fácil. Vemos el caso del Burgos en la posición en la que está. Movistar el año pasado no logró subir. No hay equipos invictos. Quiero decir, el año pasado lo sufrimos. Veníamos de vivir esa dolce vita con Pedro Rivero y ganar partidos contra equipos malos, de equipos de media tabla, equipos de arriba, ganarles a todos. No hay equipos malos. Y el año pasado nos dimos cuenta de que en realidad esta es una liga muy, muy dura. Y si no tienes las cosas muy claras y además tienes talento y además tienes un poco de suerte, es muy difícil ganar. Entonces lo más importante, yo creo, es, como bien ha dicho nuestro compañero, es la victoria, más allá de las sensaciones, porque como siempre hemos defendido, ¿no? Lo más importante para un proyecto, para un entrenador, para un equipo es ganar para coger confianza y para coger credibilidad de cara a la afición. Vamos a ir viendo las imágenes de ese partido, un partido extraño, se pone con ventaja Juaristi, luego llega un parcial de 22 para HLA, Juaristi se vuelve a poner por delante, HLA vuelve a recuperar. Son partidos que van a tirones, es como que los equipos van haciendo la goma, se atacan, si utilizamos el argot ciclista, que Pere de esto también sabe un poquito. Al final, el HL Alicante con la segunda unidad sí que jugó mucho mejor que con la primera, sobre todo en ese primer tiempo. El HL Alicante sí que con Steinarsson, Gatell, que le dio una intensidad al equipo que fue increíble, o también Matuliones, que fue el único que tuvo acierto exterior, porque prácticamente de los 7 triples que mete el HL Alicante, 3 son de Matuliones, y muchos llegan en esa primera parte. Al final, esos 3 jugadores dieron una intensidad diferente al partido y lo que necesitaba, porque el HL Alicante estaba sufriendo mucho ese pick and pop que le estaba haciendo con Kadimsi, con el pivot móvil que tenía Juaristi, y planteó un partido muy bueno el técnico de Juaristi, Mikel Oyarzabal, no me he confundido con el jugador de fútbol, y al final Juaristi planteó un partido muy difícil en HL Alicante en ese inicio, y sí que fue a tirones por eso, porque se supo recuperar y cada vez que salía el pivot, Kadimsi, el HL Alicante sufría porque no tenía un jugador para defenderlo. Además, hablaba de la falta de acierto en el tiro. Pérez se desesperaba viendo cómo los defensores de Juaristi pasaban por detrás del bloqueo y dejaban tirar a los jugadores de HLA, porque dicen, bueno, es que con el acierto que están teniendo vale la pena que lo dejemos tirar. Sí, a ver, es una tendencia en el baloncesto actual depender mucho del pick and roll central para iniciar las jugadas. Lo veíamos con Rivero, se ve en la NBA cada día más, en la ACB. Y ahí, pues, eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas, ¿no? Que dependes mucho de un movimiento que te salga bien para armar la jugada. Entonces, Evia, que tiene más kilómetros que la P7,
en esto del baloncesto, que sabe mucho, sabiendo que los bases de HLA no se caracterizan por ser buenos tiradores tras bote de 3, que no es nada fácil. ¿Vale? Antes teníamos a Justin Pitts, que era un artista haciéndolo. A Justin Pitts nadie le hubiera pasado un bloqueo por detrás nunca, porque te asesina. Pero lo vimos, ¿no? Y eso colapsó el ataque de HLA, que no sabía muy bien qué hacer. Con la salida de la segunda unidad, Steinarsson, que es más penetrador, intentó ser más agresivo atacando ese pick and roll. Cuando Evia se quedaba detrás del bloqueo, lo atacaba intentando penetrar, y eso ya le creó muchas dudas a Juaristi, ¿no? Porque la defensa ya cambiaba. Y luego, pues yo en el partido lo dije, ¿no? La presencia de Gatell y sobre todo de Parrado, que hizo que el ataque de HLA dejara de gravitar sobre el puesto de base y empezara a gravitar desde dentro de la zona, consiguiendo que la zona colapsara, haciendo buenos unos contra uno, generando ayudas, y a partir de ahí generando buenos movimientos de balón con espacios que hicieron que llegaran los triples, los tiros liberados, y ese parcial del que estamos hablando antes, en el que HLA retomó el pulso en el marcador y ya no soltó hasta final del partido. Pero como bien decís, la clave estuvo ahí. Es que solo hay que verlo en las estadísticas. Parrado no tiró ningún tiro de 3 y es un jugador que tiene mano para tirar desde fuera. Y tiró solo un tiro y lo falló. Y McDonald no tiró ni un tiro. Entonces son dos jugadores que tienen esa amenaza interior y exterior, pero como el HL Alicante se benefició de colapsar la zona y de sacar faltas, porque al final terminó con muchísimas faltas Juaristi, fue ahí de donde fue creciendo esa ventaja y cementando esa victoria que se consiguió al final. De hecho, en esas faltas de Parrado, ahí fue cuando yo creo que ganaron el partido, ¿no? Cuando le sacó la quinta falta a Sai. Porque el equipo estaba espesito en ataque. Estaba espesito en ataque. Sai estaba siendo el mejor jugador de Juaristi con mucha diferencia. Esa movilidad, ese tiro de 3, ese spacing que generaba para que los tres... Lo de Sai en los 10 primeros minutos, es decir, este chico va a ser un star. Borogniak yo creo que todavía está soñando con él. Todavía lo está buscando, creo. Todavía lo está buscando, ¿no? Sufrió mucho, un pívot más lento, más rocoso. Sí. Y además luego en defensa lo hacían muy bien, ¿no? Pese a ser un equipo muy móvil, con unos pivots muy rápidos, luego Borogniak no conseguía casi nunca imponerse en el centro de la zona, imponer su fortaleza física, ¿no? A mí Juaristi, a pesar de ser un equipo de los que hay abajo, a mí me gustó mucho. Seguramente no lleva más victorias porque es un equipo muy joven, pero es un equipo muy físico y con las ideas claras. Hablaba Pere de no le llegaban balones a Borogniak. Hay cierta obsesión en HLA por conseguir que el balón le llegue al pívot, a Borogniak, incluso cuando Borogniak no tiene ni siquiera la posición ganada, en lugar de circular para tratar de que la gane en otro sitio, de que no reciba la ayuda, hay un empecinamiento en que el balón vaya al poste bajo. Hay muchos partidos, se pierden muchos balones buscando precisamente esos balones interiores a Borogniak. Sí, quizás se abusa demasiado de ese valor interior hacia el pívot en un 1 contra 1 en una situación en la que, como tú dices, es que no tienen ni siquiera ganada la posición. Sí que es verdad que los pívots de Juaristi sufrieron mucho más con las penetraciones, los dos acabaron expulsados con 5 faltas. Entonces, al final sí que es algo que se consiguió solventar y que Borogniak no sacó tiros, porque solo tiró 2 tiros, pero sí que tuvo 6 tiros libres a consecuencia de buscar esas acciones. Sí que quizás el HL Alicante debe de buscar más variantes ofensivas y al final lo hizo en el conjunto del partido. Sí que se movió, pero sí que esos primeros 5 o 6 minutos se abusó demasiado de ese buscar a Borogniak, porque al final sí que sacaba el balón con tiros más o menos liberados, pero es que fueron 3 airballs seguidos antes del tiempo muerto. No fue el mejor arranque del HL Alicante y sí que se dio cuenta, pues eso, que a lo largo del partido no se abusó tanto como en otros partidos de buscar a Borogniak. Lo habíamos comentado, creo, en algún partido que veíamos qué obsesión, creo que fue en el primero además contra Cantabria, qué obsesión de buscar esos balones interiores. Incluso a ver, Borogniak es el 5 titular y está llamado a ser determinante en este equipo. También no lo hemos hablado, ¿no? Pero HLA el viernes sufrió el mal partido de quizás sus 2 jugadores con más caché, que más cobran o que más responsabilidades tienen que asumir, como son Blaylock y Borogniak. Y a pesar de eso, HLA hizo un partido muy serio y supo imponerse saliendo segundas de espadas a ocupar ese espacio, ¿no? Y con un juego coral, al final Gatell va a triunfar cuando el equipo juegue de forma coral.
Él no es Olachubón, no le vas a dar balones, te olvidas y te soluciona, ¿no? Él es un jugador que necesita que el equipo juegue bien, con intensidad, que se le creen segundas oportunidades, que lo asistan. Entonces él ahí puede hacer su trabajo muy bien, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Boronia se le ficha para ser un pívot dominante, tiene unas características determinadas y se le intenta buscar sobre todo para eso, ¿no? Para que las defensas estén muy centradas en él y por fuera haya espacio suficiente para que los exteriores tengan tiempo, pues, de cocinar las jugadas, de buscarse sus tiros, que no haya tantas ayudas. A veces esas obsesiones no salen bien, ¿no? Sobre todo cuando no están funcionando, y siempre es bueno tener esas alternativas, el poder jugar con Parrado, el que Osva esté más entonado, el que Steinarsson juegue un buen partido, aportándole ritmo y defensa. Todas esas piezas son fundamentales porque al final la liga es larguísima, la liga es durísima, y con 2 jugadores solo, ya lo vimos el año pasado, que con Simon solo no íbamos a ningún lado, ¿no? El que hablaba del partido y también lo hacía en clave crítica era Rafa Monclova, que en la sala de prensa decía esto. Hemos entrado otra vez frío al partido, nos han hecho un parcial muy grande. Es verdad que sus 5, bueno, Saek Inside, pues nos han metido prácticamente 2 triples y una canasta casi de 3 también en los primeros minutos, y eso nos ha desconectado un poco, ¿no? Yo creo que no hemos estado sólidos y fluidos en ataque, hemos tenido muchas situaciones de tiro que no hemos aprovechado. Y bueno, yo creo que aún así, empezando mal, creo que la gente que entró del banquillo nos dio un plus de intensidad, de energía. Nos conseguimos ir de 10, pero no terminamos de romper el partido, y bueno, nos fuimos con 6 puntos de ventaja al descanso, que otra vez la salida del descanso muy fríos, un parcial de 0-9 con 3 triples, ya estábamos abajo en el marcador, ¿no? Entonces ha sido un partido muy duro, que ha habido que pelear mucho, que ha habido que trabajar mucho, sin estar acertados, sin estar con la misma tensión. Yo creo que hemos cometido demasiados errores que no tocaban. Muy consciente Rafa Monclova de que el equipo necesita más regularidad para lo que está por venir. Sí, no, a ver, yo creo que todos los aficionados alicantinos lo que vemos es que hacen falta puntos. La defensa está ahí, el juego en equipo está ahí, pero estamos esperando a Blaylock, que estamos esperando a Boronia, que estamos necesitando esos jugadores que te puedan aportar sus 15, 18 puntos de media por partido y que marquen la diferencia. En esta liga, ahora mismo HLA está en el grupo de 4 victorias, 2 derrotas. El siguiente grupo son 5-1, pero es que llevamos 6 partidos. Sí. Entonces, cuando empecemos a jugar, el otro día se le ganó a Burgos, pero luego ahora, después de los parones, viene Lleida, va a venir Andorra, va a venir Estudiantes. Son equipos que solo con la defensa no te va a llegar. Necesitas irte a anotaciones altas. En este caso, este partido es una anotación alta, pero el que estamos viendo, el de Burgos, pero es después de varias prórrogas, ¿no? O sea, quiero decirte, no es a 40 minutos. Es a 50 minutos, de hecho. 50 minutos, 100 puntos en 50 minutos, pues puede parecer mucho, pero en realidad no es mucho. No es mucho. Entonces, yo creo que un poco estamos expectantes parece que el equipo funciona bien, parece que el equipo defiende, parece que el equipo tiene garra, tiene alma, tiene las cosas claras, tiene diferentes tipos de jugadores que le puedan aportar diferentes cosas, pero lo que falta ahora es un Justin Pitts, es gente así que venga a marcarnos la diferencia aportando puntos diferenciales, que al final en baloncesto esto consiste en defender, pero sobre todo consiste en anotar. Quizás lo que más nota el equipo es una suplencia o alguien que pueda cubrir ese hueco de Blaylock, porque sí que lo vimos el pasado viernes. Osvaldas es el que está cogiendo la responsabilidad saliendo desde el banquillo. Al final es el jugador que parece que más se acerca a ese rol. Sí, puede ser, pero también Chapela tiró 7 triples y solo anotó 1, es decir, y también cogió ese rol de un base tirador como lo podía ser Justin Pitts, y no le hemos visto nunca en su trayectoria un acierto parecido ni al 40% en los triples. Entonces, no tomas esa falta en el juego exterior con un suplente que pueda cubrir a Blaylock, que en el juego interior, que sigue con Parrado, Gatei, no tanto desde los puntos sino desde la garra o ese juego en equipo, o tanto McDonnell, que es un jugador capaz de meter 20 puntos perfectamente, porque el año pasado lo hizo la HLA Alicante, sí que veo mejor cubiertas esas posiciones interiores que lo que son las posiciones exteriores con Blaylock, que quizás sí que falta otro creador de puntos
o que pueda no crearlo él, pero sino salir de bloqueo y crearlos, que Matulionis es un poco más irregular y lo vimos el año pasado, que es capaz de tirarse perfectamente el equipo a la espalda. Pero sí que noto esa ausencia en el juego exterior de un segundo anotador claro. Matulionis ahí es un buen anotador, pero Matulionis no es un generador de puntos. Matulionis, él es buen tirador en catch and shot, por ejemplo. Pero él no es un tirador de generador tras bote, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que necesitamos playmakers. Y al final estamos esperando todos, ¿no?, a que el bueno de Arcos, de Guillem, ocupe ese espacio, ¿no?, que es el que estamos hablando, porque realmente ese espacio es el que falta. Lo hizo en la Liga Valenciana, tiene calidad para hacerlo, tiene espacio para hacerlo. Quizá le falta un poco de suerte, ¿no?, de encadenar un par de partidos en los que te sube la confianza y sabes que puedes dar un poco más. Pero sinceramente en esta plantilla ahora mismo ese tercer playmaker, ese tercer creador de juego, ese capaz también de anotar él, de asistir, de llevar la responsabilidad del equipo es Guillem Arcos. Es un jugador joven. Si lo comparábamos con el equipo de Rivero, teníamos a Urtasun, teníamos a John Parr, teníamos a Justin Pitts, había muchos generadores. Hoy en día en el equipo, generadores que además sean capaces de... Steinarsson no es capaz de generarse sus propios tiros. Sí es capaz de hacer penetraciones, sí, pero no es capaz de... Chapela no es un jugador de 25, no es un base de 20 puntos por partido, nunca lo ha sido en su carrera. Entonces ahí sí que andamos un poquito cojos, esperando quizá un poco la eclosión, ¿no?, de Guillem. Hablaba de Blaylock, pregunto por Blaylock. Empezó muy bien, nos daba muy buenas sensaciones, lleva 2 partidos en los que le está costando anotar. Es verdad que el día de Burgos creo que hace 3 triples, son 3 triples importantes, sí, pero le está costando. No es el jugador del que se esperan, pues eso, entre 14 y 18 puntos por noche. Sí, además siendo ese único referente exterior y que sale con Chapela, y Chapela es un base de pase primero y de crear el juego para los demás. Entonces, Blaylock sí que los 2 últimos partidos en casa se le ha visto bastante perdido en cuanto a estar un poco sobrepasado, sobre todo en el último, porque sale con demasiada intensidad. Entonces creo que eso sobre reaccionar y cargarte de faltas tan pronto, porque es que después de la primera falta, que es prácticamente en la primera o segunda defensa, le dicen desde el banquillo, calma, que no te saques la segunda. Y la siguiente se la sacan. Entonces, yo vi a Rafa Monclova desde la posición de prensa, le vi muy muy cabreado con Blaylock en esa acción, y prácticamente la primera parte solo juega 5 minutos de los 20 minutos. Y es un jugador que tiene que estar liderando el equipo en minutos, en puntos, prácticamente todos los partidos, porque no digo que sea la dependencia que teníamos el año pasado de Gerald Simmons, porque eso muchas veces no es bueno, y lo hemos visto que eso es más clásico de equipos pequeños que de equipos que aspiran a playoff, el depender de un único jugador, y si ese jugador no tiene el día, caerse el equipo. El HL Alicante demostró que puede ganar sin Blaylock, pero también le necesitamos para dar el siguiente paso, porque ahora vas a Lleida y te viene Estudiantes, y son 2 de los 4 equipos que están con el 5-1. Sí. Blaylock, yo creo que todavía estamos en Alicante descubriéndolo como jugador, ¿no? No sabemos todavía muy bien qué tipo de jugador es. Yo, por lo poco que le he visto, es un jugador diferente a Gerald Simmons. A menos balón, es quizá más tirador, más en catch and shot, dejando que pero sí que necesitamos, sea el tipo de jugador que es que sea determinante, y sobre todo que coja esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de soy el líder del equipo, hago una falta en el primer cuarto y ya no hago más faltas. Ya tiene que ser algo que no esté muy claro, pero es tu responsabilidad como líder del equipo, como máximo, como principal espada, y más con la experiencia que tienen este tipo de jugadores ya, es no caer en esos errores, ¿no? Eso, pues un jugador como Sai, jovencito, que juega una minutada, que está haciendo un partidazo y le sacan la 5ª falta en el último cuarto, por eso puede entrar dentro del guión, ¿no? El entrenador de Juaristi se iría cabreado en ese momento, estaría cabreado como una mona, pero seguramente lo entiende, ¿no? No es como Monclova en ese momento que dice, a ver, que eres la principal espada, se te ha fichado como tal, tienes un contrato de tal, ya sabes lo que tienes que hacer y sabes cuáles son tus responsabilidades. No puedes borrarte de una primera parte tan complicada en un momento clave de la temporada como es al inicio, jugando en casa,
Ser el máximo anotador de un equipo no es solo tener la responsabilidad de tirar a la canasta. Voy a preguntaros enseguida por la valoración de lo que llevamos en términos globales y lo que está por venir, pero antes escuchamos lo que piensa Monclova de estos 6 partidos. Bueno, obviamente clasificatoriamente muy bien, 4 victorias, 2 derrotas, habiendo jugado contra Palencia, contra Burgos. Bueno, obviamente creo que estamos satisfechos de cómo estamos, pero bueno, el nivel de exigencia nuestro nos marca que no estamos todavía como queremos estar, ¿no? Entonces, muy contento, satisfecho, ya te digo, por llegar al parón con esta situación clasificatoria, con mucho margen de mejora. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, tenemos que ganar confianza, sobre todo en casa, de sacar los partidos bien. Ya te digo, no es, yo creo que más allá de, bueno, el próximo partido es Estudiantes, que seguro que todo el mundo está más motivado, etcétera, pero bueno, ojalá que ahí sí que seamos capaces de llegar bien, de que el equipo tenga mejores sensaciones y podamos ver un muy buen partido aquí en casa, que es lo que todos queremos. De resultados, está bien. A nivel de juego, al equipo le falta mucho. Os lo cedo. Le falta Asistencia de Aitor Valor. Le falta juego exterior y lo podemos ver todos. Es decir, el partido del pasado viernes, a pesar de que te ganen en puntos en la pintura, tú eres capaz de sacarle muchas faltas y ponerle muchos problemas, como colapsando la zona, jugando con Parrado, con McDonnell, con Gatell. Eres capaz de ponerle en problemas graves a Juaristi jugando bien en la zona. Pero sí que es verdad, y yo en algunas jugadas lo noté, que cuando el base marcaba la jugada, habían jugadores que se empujaban entre ellos de decir, tú no tendrías que estar aquí. Entonces, eso a un equipo vale la 6ª jornada y pueden pasar porque son muchos jugadores nuevos y un entrenador nuevo. Pero sí que es verdad que esa compenetración y ese entendimiento entre los jugadores, hay momentos del partido en los que se veía. Es decir, ese señalamiento hacia una zona o hacia la otra, de tú te tienes que mover, o desde el banquillo además diciéndolo, es un síntoma de que falta todavía un poco de esa compenetración para que el juego exterior, porque muchas veces sí que es verdad que el juego interior lo entendemos más como un jugador ganándose la posición por sí solo, a no ser que el juego exterior se haga a través del bote, que el HL Alicante lo puede hacer con Steinarsson, y quizás por eso el pasado viernes se dio mejor por las dos cosas, por tener a Parrado colapsando la zona y por Steinarsson creándose sus propias ventajas. Pero sí que es verdad que en algunas situaciones de marcar jugadas se vieron falta de entendimiento o falta de compenetración entre los jugadores, y puede ser normal en la jornada 6, pero creo que es una de las áreas a mejorar. Pere, rápidamente. 2 cosas. A ver, yo creo que después de lo que vivimos el año pasado, lo mejor de lo mejor de lo mejor son las 4 victorias. Sin duda. Sin duda alguna. Juegues como juegues. ¿Dónde hay que firmar, Pere Baeza? Claro, son las victorias en el casillero, ¿no? Luego hablamos del juego, pero primero lo más importante es ganar, ganar y ganar, como decía el sabio Hortaleza. ¿Por qué? Porque si no la gente no compra el proyecto, la gente no cree en la idea del entrenador, la afición se desapega, que es lo que pasó el año pasado. Segundo punto es que conforme pasan los años, el baloncesto se simplifica. Y tanto Gonzalo de Victoria el año pasado como este año se está viendo un poco, al hilo que íbamos, si lo comparamos con Pedro Rivero. Pedro Rivero juega un baloncesto muy sencillo. Y es sobre ese baloncesto muy sencillo, basado en 3 conceptos, pues así juega el Palencia, en un equipo que da gusto verlo jugar, como daba gusto ver al Lucentum. Si cuanto más barroco son los sistemas de ataque, el baloncesto moderno está demostrando que peor. ¿Vale? Las defensas cada vez son más intensas, hacen muy bien el scouting, y por mucho que tú hagas 7 bloqueos, 8 cortes, 12 movimientos, no sacas ventaja alguna. Y es más, si en alguno de los movimientos has sacado una pequeña ventaja, al final de la jugada la has perdido, ¿no? Entonces, a mí la principal diferencia, lo dije el año pasado, parecía el equipo del año pasado parecía un ataque más completo, pero daba mucho menos rendimiento que el de Pedro Rivero. El de Pedro Rivero, un pick and roll central, jugado con jugadores específicos para jugar eso, pero luego a partir de ahí eran capaces de hacer anotar al resto a Noah Allen y al resto de jugadores, ¿no? Involucrarlos dentro de 3-4 pases con un baloncesto muy directo y muy sencillo. Y ahí se anotan muchos puntos. Cuando vemos esos problemas que hay de comunicación de tú vas aquí, tú vas allá, es que hay 200 jugadas en el playbook, y entonces eso complica mucho los ataques. ¿Ves? Pérez de agotar la posesión, de jugar a 50 puntos. Amigos, nos tenemos que ir. Me quedo con ganas de preguntaros por el futuro inmediato después de las ventanas,
pero eso lo dejamos para la semana que viene si queréis. Muchas gracias. Lo hablamos. Pues nosotros nos vamos a marchar, volvemos mañana. Jorge López, el director deportivo del Intercity, será el protagonista. Sed felices, buenas noches.